Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género, esta vez conducido por Aleidi Velasco y de Israelí Ángel Cifuentes. Hoy el tema se llama incesto. ¿Has escuchado del incesto? Hasta donde sé, y si no me corrigen, es cuando entre familiares nos relacionamos. Ajá. Mi hermano se metió conmigo y somos esposos. O mi primo se metió conmigo y somos esposos. Bueno, aunque no sean esposos. O somos pareja, pues. Y cuando vives con esa persona, pues son pareja, es tu pareja. Chequemos qué dice el Código Penal de Aguascalientes, pero el tema es el incesto. El incesto. Y dice este Código Penal que el incesto es la realización voluntaria, no hay violación, es la realización voluntaria de cópula entre parientes consanguíneos, sean ascendientes son los papás, abuelos, ¿no? En línea Así directa. Descendientes, los hijos, los nietos, o bien entre hermanos, siempre y cuando estas personas tengan conocimiento de su parentesco. ¿Y qué es la cópula? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas. Cópula es la introducción del pene en la vagina. Exactamente. Ahora, ¿por qué se penaliza? Porque en este caso, en el Código Penal de Aguascalientes, se penaliza y dice que se penaliza con una prisión que va desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión. Tiene multas, de 10 a 100 días de multa. Correctamente, además de la reparación de daños y perjuicios ocasionados, pero... Un ejemplo, ahí como dice, profe, discúlpeme que lo interrumpa, que dice que al pago total de reparación de daños y perjuicios. Reparación de daños derivado del incesto, derivado de tener relaciones sexuales genitales, de tener cópula, un papá con su hija, un abuelo con su nieta, etcétera. Los daños y perjuicios serían el embarazo. Si hay embarazo, ya hay... Tendría que hacerse responsable, ¿no? Correctamente. Ok. Aquí no lo precisa, pero en otros códigos penales lo vamos a ir checando. Perfecto. Sí lo precisa. Aquí solo dice reparación de daños y perjuicios ocasionados, pero vamos a encontrarlo porque desafortunadamente en este caso el Código de Aguascalientes no es explícito, pero esos son los daños que puede ocasionar, que derivado del incesto, de tener relaciones sexuales genitales entre familiares, entre hermanos, entre ascendientes y descendientes, bueno, puede venir un embarazo y en ese caso, pues habrá que mantener a la criatura, a la bendición, al niño o niña que haya llegado y también a la mamá. Pero escuchaba con mi abuelito, con mi mamá, que el meterse entre familiares es muy riesgoso porque ocasionan que la bendición, como se dice, al niño o al bebé, vengan con algunos daños. Sí. Vengan con daños, ¿en qué aspecto? Vengan, ¿cómo se le puede llamar, profe? Con malformaciones. Exactamente. Sí, es importante lo que dices porque esto del incesto, en el libro del Génesis está. Ahí dice que Dios creó el cielo, la tierra, todas las cosas. Los animales, a Adán y a Eva. Y bueno, de ahí ya provenimos todos. Así es. Según la Biblia. Nada más de Adán y Eva. No hizo otra pareja en otro lado más que Adán y Eva. Sí, por eso digo, en su lógica es cierto. Si lo pensamos así, sí es verdad. Porque ¿quiénes fueron las primeras personas que creó Dios? Adán y Eva. Ajá. Pero entonces, hablando sobre este tema del incesto, sí tiene coherencia con lo que dice. Bueno, entonces se cometieron el delito de incesto, ¿no? Que entonces no era delito. Bueno, no, en aquel entonces no era delito que Dios lo vio bueno. Pero... Dios lo vio bueno. Pero ¿sabe qué le van a contestar? O sea, yo me estoy poniendo en el lugar, no es que se trata que estoy en contra de usted o que diga, ay, eso me lleva a la contraria, no. ¿Está bien? Sino que van a decir, ahí está, como más los de la tercera edad se van a ir contra usted. Ah, claro. ¿Por qué? Porque van a decir, sí, por un lado tiene razón, pero ¿está loco?
¿Cómo va a pensar que si estas leyes son hechas por el hombre? Porque Sí. según en aquel entonces, pues no existía ley que valiera. La única ley era Dios. Correcto. Pero mira, tiene razón de ser esta ley de castigar el incesto porque ya se tuvo experiencias de, en este caso, de las familias dinásticas, de los reyes, ¿no? De reinados en donde se supone que el rey tenía sangre azul, sangre especial, sangre pura, y que por eso eran únicos, designados como reyes y como reinas. Y bueno, para que ellos conservaran la pureza de su sangre azul, no tenían relaciones con familias externas, no tenían relaciones sino solo entre ellos. Entre ellos, así es. Un ejemplo, si usted era rey, pero esto, si no mal recuerdo, fue más en España que sucedió. En Europa. Ajá. Sí, porque solo allá hay reyes. Aquí ya tuvimos 2 emperadores. Uno, Agustín de Iturbide. Él fue el primer emperador. El primer emperador fue Agustín de Iturbide. Es verdad. Y el segundo emperador fue Maximiliano de Habsburgo. Pero hasta ahí quedó, o sea, no se hizo, como quien dice, reinos o así, por así decir, como en Europa. Sí, no hubo sucesores. Exactamente. Se interrumpieron los reinados. Sí. Se acabó con esos sistemas de gobierno absolutistas en donde el único que manda es el rey o el emperador. Así, un ejemplo, así la reina. Como acá tenemos presidentes, diputados, etcétera, ¿no? Y así como en Europa, España, todo eso, como le comentaba, allá los que mandan son los reyes o las emperatrices. Esa es la ley mandaban. Allá. O mandaban en aquel entonces. Pero hablando sobre este tema que comenta, es muy cierto porque en aquel entonces, pues como comentaba, la sangre de ellos era azul, no se podía mezclar con ninguna otra porque era pura, era valiosa en aquel entonces esa sangre. Se metían entre ellos, entre hermanos, primos, padre e hija, padre e hijo, viceversa, ¿no? En realidad era sangre común, era sangre roja. Como nosotras, como lo de nosotros. Vaya, que les saque sangre, pues todas las sangres son rojas. Sí. Pero para ellos, pues según era sangre azul, era única la sangre. Y solo formaban familias, solo se matrimoniaban. Entre parientes. Y entonces salían los hijos con muchos defectos. A ver, se habla de unos casos muy especiales, precisamente de los Habsburgo. Sí. Se habla de la mandíbula de Habsburgo, que tenían una mandíbula muy grande. Y eso derivado a que los defectos de esa familia se hacían más evidentes, ¿no? Sí. Pero eso no solo ocurría allá, en cualquier parte ocurre. Si entre familias se tienen relaciones sexuales, cópula, y vienen hijos, los hijos nacen, la descendencia, vienen con malformaciones. Así es. Entonces, ese es el sentido de la ley del delito, del delito llamado incesto. Me acuerdo, profe, que mi abuelita antes le decían que los que tenían hijos con labio leporino, porque se le conoce el día de hoy, que eran porque se metían entre familias. Mentiras. Porque hay a veces que vienen niños así, o con síndrome de Down, que le dicen, y son enfermedades genéticas. Pero sí, esa es la consecuencia del incesto, que la descendencia viene con malformaciones. Bueno, pero eso lo vamos a checar, porque acá en el Código Penal no penaliza si hay relaciones, si hay cópula, coito entre primos. Solo es en línea directa. Lo vamos a ir checando. A ver, ahorita revisemos el Código Penal de Baja California. Sí, porque ya checamos el de Aguascalientes, que es el que leyó primero. Es el primero. Sí. Señala aquí que a los parientes consanguíneos, sean ascendientes, papás, abuelos, ¿qué más? Bisabuelos. Los descendientes, hijos, nietos, ¿qué más sigue? Bisnietos, chosnos,
o entre hermanos que teniendo conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí, en este caso... impondrá una prisión de 2 a 6 años. De 2 a 6 años. Así es. Estamos hablando de Baja California. Baja California. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento podrá decretar la pérdida de la patria potestad, tutela o custodia respecto, en este caso, del papá, de los ascendientes, ¿no? A quien sancionan más es a los ascendientes, porque se supone que los ascendientes tienen mayor conocimiento, saben más de las leyes. Si ellos son mayores, ascendientes, descendientes en línea recta. Ah, ok. O hermanos. Hermanos. Perfecto. Entonces, ahí sí entraría un ejemplo, como le dije, si usted es mi hermano y yo soy su hermana y nos metemos, sí. Ahí sí castigaría. Ahí sí. Perfecto. Entonces, ahorita vamos con Baja California Sur. A ver qué dice Baja California Sur. Aquí está. En este caso de Baja California Sur, la penalidad es de 2 a 5 años de prisión. De 2 a 5 años de prisión. Así es. A los ascendientes consanguíneos. Dice a los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. Todavía no está castigando a los descendientes. Perfecto. Solo a los ascendientes que conozcan de su parentesco, porque si no lo conocen, pues obviamente están eximidos, tienen, a ver... o sea, un ejemplo que nunca se conoce, porque suele pasar, a veces creces y tú te mandan lejos y nunca supiste, o eres un hijo y porque no te quisieron o porque fuiste el primero, ¿no? Deseado, te mandan lejos y nunca platican de ti con tus otros hermanos. Sí, correcto. Entonces, suele pasar de que cuando vienes a ver te enamoras y es tu hermano, ¿no? Sí. Entonces, no se sabe. Cuando pasa eso... Cuando no se conoce... No se comete el delito. No se comete el delito porque no sabía, no tenía información. El conocimiento de que eran familiares, ¿no? Sí. Ahora, a los descendientes, en este caso de Baja California Sur, a los descendientes los penaliza de diferente manera. Es su penalización de 1 a 3 años de prisión y lo mismo que a los hermanos. Entonces, a los ascendientes, papás, abuelos, bisabuelos, mamás, abuelas, bisabuelas, se les sancionará de 2 a 5 años. A los descendientes... ¿Que son hermanos? O entre hermanos, a los descendientes o entre hermanos, la penalización es de 1 a 3 años. A 3 años de prisión, ¿no? Sí, correcto. Entonces, es diferente la penalización a los que se supone que saben lo que está pasando, si es que lo saben. Pero no cambia mucho, ¿no? Ahora vamos con el código de Campeche, a ver qué dice. Campeche no tiene tipificado el delito de incesto. Así que de Campeche no podemos decir mucho. Pero como quien dice que en Campeche te puedes meter entre familiares y no pasa nada. Correctamente. En Campeche el papá puede tener relaciones con su hija, el abuelo puede tener relaciones con su nieta. O con su hija también, ¿no? O la mamá puede tener relaciones con su hijo. O la abuela puede tener relaciones con su nieto. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entre hermanos pueden tener coito, cópula e inclusive tener hijos y no pasa nada en Campeche. ¿Qué hay que hacer? Dependiendo de qué diga la audiencia, ¿no? Porque nos gustaría que opinaran ahí. Sí. Que nos comentaran qué piensan sobre este tema de incesto. ¿Ustedes creen que esté bien o que esté mal? Porque, usted, profe, ¿por usted qué sería? Campeche, hablemos de Campeche. Yo creo que se debe incluir en su código penal. Yo creo que les está fallando a los diputados y las diputadas de Campeche que no revisan sus leyes, que no revisan sus códigos y no saben lo que tienen sus códigos, sus leyes. Espero que por lo menos su constitución sí la hayan leído. Entonces, que vayan a revisar su código penal porque no lo encontramos. No lo encontramos. No aparece en ningún lado del código penal campechano. Ajá. Y vamos entonces con la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí tienen tipificado, se castiga a los ascendientes y a los descendientes en línea recta y también entre hermanos. Y el castigo es de 1 a 6 años de prisión. No trae multas. Y sin embargo,
O todavía peor, si el ascendiente tiene relaciones sexuales con una menor de 12 años, o bien si la ascendiente tiene relaciones sexuales, coito, con uno menor de 12 años, ya no se va a castigar como incesto con una penalidad de 1 a 6 años. Se va a darle tratamiento de 8 a 20 años de prisión. Se le va a dar otro tratamiento, no como incesto, sino como pederastia en este caso, o violación. Ok, ya cambiaría entonces ahí. Sí, porque si es menor de 12, sí, ya no se llamaría incesto. Ajá. Y ya no se penalizaría con 1 a 6 años de prisión, ajá, sino ya cambiaría a pederastia y se castigaría de 8 a 20 años de prisión. Correctamente. Ok, eso pasaría en la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué dice nuestro querido Chiapas? En el Código Penal de Chiapas, a ver, se castiga a los ascendientes, a los descendientes y a los hermanos. Y se castiga con 5 a 10 años de prisión. Pero hay otras penas. Ok. Si, como en el caso nuestro, como en el caso del Código Penal chiapaneco, la pederastia comienza con menores de 14 años, en este caso se impondrían... ¿La pena con una mitad más? Una mitad más. Que entonces sería, póngale la mitad de 5, vendrían siendo 7 años y medio a 15 años. 7 años y medio a 15 años si... de prisión. De prisión si el ascendiente tiene relaciones sexuales con alguien menor de 14 años, ¿no? Ok. Sí. Entonces eso es lo que dice Chiapas. Y Chihuahua dice que se le castiga a los ascendientes, descendientes o hermanos con 1 a 6 años de prisión. Sí, y en el caso de haber resultado embarazada la víctima, en este caso, a reparar daños y perjuicios. ¿Que esos daños vendrían siendo el alimento? Vendría siendo darle pensión alimenticia tanto a los hijos o hijas, o lo que haya resultado, ajá, como a la mamá. O sea, como quien dice que estaría pasando pensión a su... Si es el otra familia, por así decir, ¿no? Si es el papá quien tuvo relaciones con su hija. Tendría que pasar pensión a la hija. Y al hijo que tuvieron los dos. Sí, al hijo que es su hijo de él y a la vez es su nieto. Sí, así sería. Sí. Sería padre abuelo, ¿no? Sí, padre y abuelo al mismo tiempo. Y en el estado de Coahuila dice. En Coahuila se castiga a los ascendientes, a los descendientes en línea recta y también a los hermanos que tengan cópula entre sí, obviamente siempre y cuando tengan conocimiento de que son familiares. Y la pena es... de 2 a 6 meses, o sea, muy poquito. Qué poquito, ¿eh? Poquito. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que hasta el momento de todos los códigos que hemos hablado de Aguascalientes hasta Coahuila, no traen multa. Solo el único que trae multa es Aguascalientes. Con de 100 a 10 días. Pero sí, los demás hasta el momento, nada. Vamos a ver qué otros códigos más utilizan las multas. Pero sí, dice esto que Coahuila llama mucho la atención que sea una penalidad muy baja. Tan baja. No habla ni de años, habla de meses. De 2 a 6 meses, o sea que el juez bien puede decir 4 meses, 3 meses. O incluso hasta 2. Sí, incluso ¿no? Hasta 2 meses. Pero de trae otras penas, ¿no? Bueno, pero todavía sigue siendo muy baja la penalidad, que al activo del delito le pondrían, libertad supervisada igual de 2 a 6 meses. Creo que es la sanción más baja, más endeble de lo... O sea, como quien dice que puede ir a una Coahuila y cometerlo de incesto y es muy baja la... Y es probable que lo estén cometiendo, ¿no? Donde no se castiga. Vámonos a Colima. En Colima se castiga al ascendiente que tenga relaciones con sus descendientes. Pero padre también... hijo, ¿no? Es padre e hijo. Pero también habla con los familiares que son afines, no solo con los familiares por consanguinidad, sino por afinidad. Estaríamos hablando de cuñados, ¿no? Ahí entonces sí entraría el caso de primos. No. Todavía no. No. Entonces les puedo decir un ejemplo, no tengo hermanas, ¿verdad?
puro hermano, pero en este caso sería un ejemplo, que tengo mi hermano, mi hermana y mi esposo se meta con mi hermana o viceversa, yo me meta con el esposo de mi hermana. No, pero es con los descendientes. A ver, si tú eres casada y tienes un cuñado y tu cuñado se mete con tus hijos. Ah, ya entendí, como quién es el tío político, ¿no? Ajá. Se metiera entonces con uno de mis hijos, ahí sí se castigaría. Ajá. Y esto se castigaría con 1 a 6 años de prisión, ¿no? 1 a 6 años de prisión. Y ahí sí trae multas. Correctamente, de 100 a 300 o más. Bueno, hace una diferenciación. A los descendientes se les penaliza menos que a los ascendientes. A los hermanos también, igual que a los descendientes. En este caso, ¿de cuánto era la prisión para los ascendientes? Dice que es de 1 a 6 años de prisión. Bueno, para los descendientes y para los hermanos que tengan relaciones entre sí, la pena es de 6 meses a 4 años de prisión. Casi por mitad, entonces, se le bajaría casi por mitad, ¿no? Correctamente. Y si la víctima del delito es menor de 14 años, se aplicará la pena de violación, ya no de incesto. Entonces ya cambiaría. Ya cambiaría de violación. De incesto a violación. De incesto a violación. Correcto. Aumenta. Eso es lo que pasa en Colima. Y a ver, vamos entonces con el Código Penal de Durango. En Durango se castiga a los ascendientes, a los descendientes y a los hermanos. Y se castiga con penalidades de 1 a 6 años de prisión. Aquí sí hay multas. De 72 a 432 unidades de medidas, pero trae otras penas. Le podrían imponer tratamiento en libertad de 1 a 6 años de prisión. No hay mucho más que comentar. En el Estado de México se castiga a los ascendientes con una penalidad de... En el Estado de México dice que se penaliza de 3 a 7 años de prisión y con una multa de 30 a 200 días. Eso a los ascendientes. A los descendientes o bien a los hermanos que tengan cópula entre sí, la penalidad es de 1 a 3 años. Le baja bastante. Baja bastante, sí es cierto. En Guanajuato también solo se castiga a los ascendientes. Y se castiga con una pena de 1 a 4 años de prisión y con una multa de 10 a 40 días. A los descendientes sí se les castiga y también a los hermanos, pero con una penalidad diferente, menor, de 6 meses a 2 años. Definitivamente a la mitad, porque ya veo que a los ascendientes se le castiga de 1 a 4 años. Sí. Y dice que los descendientes y hermanos de 6 meses a 2 años. O sea, sí lo bajaron totalmente a la mitad. A los ascendientes también les imponen el castigo de privarles de los derechos de patria potestad en el caso de los papás, ¿no? Ah, ok. Sí, si esa es la mamá, pues también perdería la patria potestad. La custodia. Se supone que tienen conocimiento o deberían tenerlo. Así es. En Guerrero... Dice que se castigan a los ascendientes, descendientes en línea directa o hermanos de 6 meses a 3 años de prisión. Correctamente. Parejo. En Hidalgo se castiga a los ascendientes, descendientes o hermanos de 3 años a 5 años. De 3 meses a 5 años es la penalidad. Y una multa de 10 a 100 días. Únicamente. En Jalisco dice que se castigan a los ascendientes con descendientes de 1 a 4 años de prisión. Sí, en este caso es a los ascendientes que tengan coito o cópula con sus descendientes. Así es. Pero a los hermanos, a los medios hermanos, al adoptante con hijos adoptivos, hay una diferencia. Es de 6 meses a 3 años de prisión. Chequemos que el adoptante tenga tengan cópula con su adoptiva, ¿no? Con sus hijos adoptivos, con sus hijas adoptivas. Allí no son parientes por consanguinidad, sino por adopción. Ya. Y sin embargo, aún así se les castiga. Es menor la penalidad de 6 meses a 3 años. Sin embargo, todavía es mayor que la que imponen en Coahuila. Allá es de 2 meses a 6 meses. A 6 meses. Se puede decir que lo máximo es la pena mínima en este caso.
Sí. En Michoacán no lo tienen tipificado. Está igual que Campeche, entonces. Igual que Campeche. Es decir, en Michoacán los papás pueden tener relaciones sexuales con sus hijas y no es delito. Las mamás pueden tener relaciones con sus hijos y no es delito. Entre hermanos pueden tener relaciones sexuales No es delito. y no es delito. El abuelo puede tener relaciones sexuales con sus nietas. Bisnietas. Y no es delito. Las abuelas pueden tener relaciones sexuales, coito, con sus nietos y no pasa nada. No es delito. Digo que Campeche, así que por favor. Igual que Campeche. Sí. Hay que ponernos a trabajar en eso, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos poniendo a trabajar. Que trabajen los que les pagan, porque no hemos hasta el momento, pues no nos han dado ni en que sea la mitad de su sueldo, ¿verdad? Ni una tercera parte hemos visto. Aunque sea una mariposa monarca que nos traigan. Ya no les pedimos tanto. Un like. Ya con eso nos pagarían bastante. Sí. Y que nos pongan un comentario abajo. Gracias por leer nuestro código penal. Por hacer nuestro trabajo, que no tenemos tiempo aunque nos paguen. Tan siquiera con eso es suficiente. A ver, ¿qué dice en el Código Penal de Morelos? En Morelos se castiga a los ascendientes, a los descendientes y a los hermanos consanguíneos. Parejo. Ahí sí dice que se castiga de 6 meses a 2 años. Con 6 meses a 2 años de prisión. Nada más que aquí hay una anotación. En este caso dice, el juez podrá reducir la sanción hasta en una mitad si en el caso median circunstancias que justifiquen esa reducción. A ver, si tú fueras la jueza, ¿por qué razones podrías disminuirle la pena a alguien que cometió el delito de incesto? Si fueras jueza en Morelos. Siento que no hay ninguna excusa, ¿no? Si me pregunta como jueza, sinceramente que se hayan enamorado y uno de ellos esté muriéndose, ¿no? Y quiera cumplir el sueño, pero ni así, porque ¿qué excusa puede haber? Podría ser que no lo supieran, que... Como comentábamos, que sean familiares, que sean hermanos y nunca se enteraron, pues ahí, bueno, eso sí sería una justificación. Una justificación, pero el auditorio que nos diga, que se pongan en plan de jueces, en este caso... Y nos comenten por qué ustedes bajarían a la mitad la penalidad. Porque el Código Penal dice que el juez podrá reducir la sanción hasta en una mitad si en el caso median circunstancias que justifiquen esa reducción. ¿En qué estaría pensando el legislador en este caso? A lo mejor que el papá y la hija o el abuelo y la nieta están confinados o están en el desierto. O bueno, yo siento que el único caso que sería justificable es, como usted dice, un ejemplo que usted como papá o yo como mamá hayamos tenido un hijo con otra relación y lo hayamos dejado con su padre o con la madre y que nunca hablaran ellos de nosotros. Y de repente se reúnen, se encuentran, se enamoran. O sea, desconocimiento. Sí, siento que, al menos yo siento que sería el único caso. Desconocimiento de que son parientes. Y como no lo sabían. Pues sí, sería justificable, ¿no? Ok. En Nayarit dice que los ascendientes se castigan de unos 6 años de prisión y con una multa de 3 a 15 días. Diferente de la penalidad para los descendientes y para los hermanos, que es de 6 meses a 3 años. A mitad. A la mitad. Y también la multa en este caso es de 1 a 10 días. Entonces parece que también... También es la mitad. Casi. En Nuevo León se castiga a los ascendientes, a los descendientes, a los hermanos, a los tíos y a los sobrinos. Con una pena de 1 a 8 años de prisión. ¿En dónde estamos? Nuevo León. De 1 a 8 años de prisión. Y si se tratara a la víctima de un menor de edad, pues ya se castiga como violación o como violación equiparada, ya no como incesto.
cambiaría entonces ahí el... Sí, sí. Dice que en Oaxaca se castiga a los ascendientes que tengan relaciones con sus descendientes. Está muy claro. En este caso, el Sí. castigo es para los ascendientes. Sí, y es una penalidad de 2 a 8 años de prisión. ¿Y a los descendientes? Dice que los descendientes mayores de 16 años y entre hermanos, dice que se penaliza de 1 a 4 años de prisión. Entonces, si el descendiente es víctima, pero tiene menor de 16 años, ya se castigaría. A mitad. No dice. Sí, se puede decir que sí, porque mire, los ascendientes que tengan relaciones con sus descendientes, dice que se castiga de 2 a 8 años de prisión. Ah, sí. Y dice que los descendientes mayores de 16 años y entre hermanos se castiga de 1 a 4 años de prisión. Ajá. O sea, se castiga a la mitad, se puede decir. Ok, ¿no? pero si la víctima es menor de 16 años, si es de 15 años, si es de 14 años, ya no aplicaría no, de 1 a 4 años. Ni de 2 a 8 años. Ya probablemente como delito de violación o como pederastia. Así es. En Puebla. Puebla no tiene tipificado el delito de incesto. Es igual que Michoacán y que Morelos. Y que Campeche, perdón. Igual que ya vamos 3 entidades de la República que no tienen tipificado el delito del incesto. Así es. Chequen su código penal, señoras diputadas, señores diputados de Puebla, de Michoacán, de Campeche. ¿Somos nosotros los que estamos equivocados, nosotros que nos pusimos a revisar los códigos penales de México, o son ustedes que no han revisado su propio código, no lo han leído y tienen esta laguna legislativa? Correcto. Si es así, bueno, creo que hay argumentos suficientes como para tipificar el delito. Porque si no existe el tipo penal, no se puede castigar a nadie, ¿no? Primero tiene que estar tipificado el delito. Si se comete el ilícito, se aplica ese tipo penal. No se puede sacar de la manga. No pueden agarrar el código penal de su vecino. No, obviamente no tienen que tener su propio código penal. Pues. No pueden ir y agarrar el código penal de Veracruz, el código penal de Morelos, el código penal del Estado de México, el código penal de la Ciudad de México. Tienen que tener tipificado en su código penal este delito del incesto. Chequen ustedes entonces si lo tienen o no lo tienen tipificado. Nosotros lo buscamos y no lo encontramos por ningún lado. No aparece la palabra incesto, no aparece el tipo penal. A ver, ¿qué dice en Quintana Roo? Quintana Roo dice que los ascendientes, descendientes o hermanos se penalizan con 1 a 6 años de prisión. Y que si hubieran hijos, el pago... de los alimentos. Así es. Sí, el pago de los alimentos a los hijos, ¿no? Así es, correcto. Vamos con Querétaro. Se castiga a los ascendientes, a los descendientes o a los hermanos consanguíneos por igual. Sí, se castiga de 3 meses a 3 años de prisión. Correcto, por igual. Así es, correcto. No distingue como en otros códigos en donde señala a los ascendientes de 2 a 4 y a los descendientes de 1 a 2. Así que es. Casi la mitad o la mitad exacta. No, aquí es parejo. Aunque se entiende, ¿tú no creerías que se merece mayor sanción el mayor de edad, el ascendiente? ¿No tiene mayor conocimiento el padre que el hijo? ¿No tiene mayor responsabilidad el abuelo que la nieta? Les soy muy honesta, yo opino que depende. Porque si nos vamos a los años anteriores, ya veo que antes pues no había tanta posibilidad de estudiar y no había tanto conocimiento, no se sabía tanto. Como ahora también en los jóvenes. Déjeme decirle que ahorita pues afortunadamente los estudios puedes tenerlos o tienes más oportunidades de ejercerlos, ¿no? Que antes. Siento yo. Por lo menos ya existe un programa que se llama Enfoque F o Enfoque F, donde te dicen que el incesto sí es delito. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, esperemos que este programa llegue a sus celulares a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Facebook,
Twitter, Telegram, YouTube y TikTok. Correcto. Entonces, sí, ya hay más posibilidades de estar enterados de que el incesto, bueno, Se penaliza. Es delito, se penaliza, y tener relaciones sexuales y descendencia entre familiares no es recomendable. Correcto. Dice el Código Penal de Sinaloa. Dice que se castiga a los ascendientes que tengan relaciones con sus descendientes y se penaliza de 2 a 8 años de prisión. Y a los descendientes o hermanos se penaliza con 1 a 5 años de prisión. Aquí no es a la mitad, pero sí es sensiblemente menor que el castigo que se le pone a los ascendientes que tengan relaciones con sus descendientes. Correcto. En San Luis Potosí. Otra vez el problema de que no tienen tipificado el delito del incesto. Correcto. Chequen, señores diputados, señoras diputadas, si es como estamos diciendo, al menos a Lady y yo, no encontramos la palabra incesto en ningún lado de su código penal. Correcto. Y si es así, bueno, tienen trabajo lo mismo que el Congreso de Puebla, el Congreso de Michoacán y de Campeche. Son 4 de los estados que no tienen tipificado la palabra incesto. El delito de incesto. El delito de incesto no lo tienen tipificado y creo que lo debe estar. Claro. Dice en el estado de Sonora, dice que se castigan a los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. Tal cual lo dice. Así es. A los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes se les impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión. Se aplicará la misma pena al hermano que hubiere iniciado las conductas entre hermanos, la misma pena de 3 a 8 años de prisión. Al que haya iniciado, al que haya provocado el coito, ¿no? Ajá. Si el delito se cometiera en contra de la víctima por su condición de género, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte. Es una agravante de este delito. Sí, ¿Quién sigue? Ahí sigue Tabasco. En Tabasco se castiga a los descendientes o ascendientes consanguíneos en línea recta. Y se penaliza de 2 a 6 años de prisión. En Tamaulipas dice que se castigan a los ascendientes o hermanos de 3 a 6 años de prisión. Y a los descendientes y entre hermanos, la sanción será de 6 meses a 3 años de prisión. En el Código de Tamaulipas dice que se castiga a los ascendientes de 3 a 6 años de prisión. Y a los descendientes y entre hermanos, la sanción será de 6 meses a 3 años de prisión. O sea, casi por mitad. Por mitad también. Así es. En Tlaxcala dice. Se castiga a los ascendientes y a los descendientes o a los hermanos por igual. Así es. De 1 a 6 años de prisión se castiga en Tlaxcala el delito del incesto. Y trae una multa de 72 y 432 días. Nos vamos a Veracruz, en donde se castiga el delito del incesto si este se comete entre hermanos. Se castiga a los ascendientes, a los descendientes consanguíneos y también a los civiles. Y con una penalidad de 1 a 6 años de prisión y una multa de hasta 80 días. Hasta 80 días de multa. Así es. Dice que en Yucatán se penalizan los descendientes. No. Ascendientes. A los ascendientes. Sí, se penaliza a los ascendientes con una pena de 1 a 6 años de prisión y una multa de 12 a 180 días. A los descendientes y a los hermanos se les penaliza con prisión de 6 meses a 3 años y de 12 a 180 días de multa. En prisión es por mitad, la multa sí viene por igual. Y cuando la víctima sea menor, la conducta será atendida como si fuera violación y el castigo va a ser diferente. Así es. En Zacatecas dice que se castiga a los ascendientes que tengan relaciones con sus descendientes. Está claro ahí, es el castigo a los ascendientes. Y dice que se castiga de 5 a 10 años de prisión y con una multa de 20 a 100 cuotas. A los descendientes
Y a los hermanos que tengan coito entre sí, la pena es de 1 a 4 años de prisión y la multa es de 3 a 10 cuotas. Pero si la víctima es menor de 12 años, se aplicarán las reglas de violación. Correcto. Y por último, nuestro Código Federal. Nuestro Código Penal Federal castiga a los ascendientes que tengan relaciones con descendientes mayores. Y se penaliza de 1 a 6 años de prisión. Y cuando la víctima es menor de edad, ya no se va a castigar como incesto, sino como violación. Correcto. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado que tiene una mayor punibilidad para el delito del incesto? Mayor. Yo siento que son 2, que es Chiapas. ¿Cuánto es el de Chiapas? De 5 a 10 años de prisión. Ajá. Y el otro sería el de Zacatecas, que se castiga igual de 5 a 10 años de prisión. Son los 2 códigos que penalizan, que tienen más años de prisión. Chiapas y Zacatecas. Y Zacatecas, correcto. ¿No hay otro que tenga una punibilidad igual? No, la mayoría viene... Nuevo León, que tiene de 1 a 8 años. Sonora, que tiene de 3 a 8 años. Y todos los demás tienen bajas punibilidades. Puede ser también Oaxaca, tiene de 2 a 8 años. Pero los que a mí me gustaron más, le digo que es Chiapas y Zacatecas. ¿Por qué? Porque la mínima son 5 años. Uh-huh. Y la máxima son 10. Como usted me comentaba, un ejemplo, en Nayarit, Nuevo León, perdón, que me comentaba, dice que es de 1 año a 8 años. La mínima puede ser 1 año. Correcto. Bueno, y su tache a los códigos penales. A los 4 códigos penales. San Luis Potosí, Puebla, Michoacán. Y Campeche. Mención especial a Coahuila, porque tienen una penalidad casi inexistente de 2 a 6 meses. Es una media aritmética de 4 meses de prisión. De 3 meses puede ser, o incluso, como le comentaba, hasta 2 meses. Hasta 2, sí, porque el juez puede decir lo mismo 6 que 2 meses. Correcto. ¿No? Así es. Y la famosa libertad supervisada, igual, con la misma temporalidad, de 2 a 6 meses. Bueno, así que les dejamos tarea otra vez a las diputadas y los diputados y a la audiencia que nos digan qué piensan de este delito. Si tenemos razón nosotros que los estamos convocando a los congresos locales para que legislen este delito donde no lo tienen, si estamos bien, si coinciden con nosotros o no, o si les parece que debe seguir así. Correcto. ¿No? Así es. Pues sí, invitarles qué opinan sobre este tema, que la verdad pues muchos no conocíamos. Y les digo no conocíamos o lo conocíamos con otro nombre, pero siento que es un tema muy interesante, sobre la palabra incesto. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Déjenos un comentario o igual invitarles a que nos regalen un like, a seguirnos en nuestras redes, como les comentábamos, en Facebook, YouTube, TikTok, Telegram. ¿A ustedes no les cuesta mucho dejar un comentario o dejar una manita con el dedo pulgar para arriba? No les cuesta nada y a nosotros y a la justicia les hace mucho bien. Correcto. Eso es todo por el día de hoy. Esperando y les guste, que nos sigan escuchando y los invitamos a compartir también para que más personas se enteren sobre estos temas, estas leyes que la verdad son de mucha importancia para todos ustedes y para nosotros también. Y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.